llegada a Egipto en 1876, todo esto estamos hablando antes de Cristo. Entonces es interesante para que sepamos la llegada a Egipto, o sea, el periodo de Jacob, sobre el año 1800 antes de Cristo. En Egipto permanecieron 430 años, así que hasta el 1446 salen de allí. La salida de Egipto sería 1446. ¿Cómo se puede hacer esa reconstrucción para que sepan por dónde empezar y revisar ustedes de acuerdo al texto bíblico? Porque ahora viene lo que vamos a hablar. Cojan el primer libro de Reyes en capítulo 6 y los primeros versículos hasta el versículo 4 o versículo 7, bueno, especialmente el primer versículo, dice que Salomón empezó a construir el templo cuando completaba su cuarto año de reinado. Sabemos que Salomón empezó a reinar en el año 971. Si completaba su cuarto año de reinado, entonces estamos en el 966. Pero el dato que nos da Reyes es el siguiente, y dice 480 años después de haber salido de Egipto. O sea, hacía 480 años habían salido cuando Salomón empieza a construir el templo. Entonces, si uno hace la suma, entonces ya sabe cuándo salieron de Egipto, y ahí para atrás puede empezar, porque la Biblia nos da todos los datos ahí en números de cuándo ocurrieron esos hechos de acuerdo al relato bíblico. Entonces, el primer templo se había construido o se había inaugurado en el 966, el reino se dividió en el 931, Samaria acá en el 722, Judá acá en el 586, regresan a Jerusalén en el año 538, el segundo templo se comienza a construir en el 520 y se inaugura en el 515, la muralla se reparó con Nehemías en el 444, la rebelión macabea fue sobre el 167, Cristo habría nacido en el año 0, ya ustedes saben los rollos que hay allí, la destrucción de Jerusalén sería en el año 70, la iglesia primitiva comienza allí, y las invasiones musulmanas sobre el año 700, que cerrarían, digamos, todo ese periodo de lo que hay. ¿Qué es lo interesante aquí? Podríamos decir que hasta aquí, hasta el primer templo, digamos que hoy en día la historia y la arqueología más o menos van de la mano. De tal suerte que si usted lee dos autores distintos, quizá le den datos diferentes, pero con un margen de error muy chiquitico. Es decir, puede ser que haya un autor que le diga a usted que la reparación de la muralla no fue en el 444 sino en el 445. Que no fue el 30 de diciembre sino el 1 de enero. No importa, no es problema. Aquí nos pueden dar una diferencia de un año, 2 años, un año, 2 años, no importa. 10 años, 20 años, no es problema. El problema es de aquí para atrás. De aquí para atrás. Porque, por ejemplo, respecto a la salida de Egipto, según la reconstrucción que hacemos de acuerdo al texto bíblico, fue en 1446. De acuerdo a una serie de datos históricos y arqueológicos que tenemos hoy en día, los arqueólogos e historiadores que creen que sí hubo una salida de Egipto, la fecha en el año 1250, no en 1446. Es decir, una diferencia de 200 años, y eso sí ya tiene pelos. Los que dicen que sí hubo, porque hay una gran cantidad de historiadores o arqueólogos que dicen que no, que eso no existió, que eso no hubo. ¿Y por qué dicen que no hubo? Sencillo, porque no tenemos una evidencia arqueológica contundente que nos diga sí lo hubo. Pero esto es más o menos un recorrido histórico que podríamos nosotros describir a partir de lo que el texto bíblico nos permite a nosotros conocer. Historia bíblica. Miremos rapidito, solamente para que nos podamos ubicar y luego podamos ir a comprender más de cerca la historia bíblica. La historia bíblica va desde los comienzos, claro, sí, de los comienzos. Ahora les digo por qué ponemos eso, y va hasta la incursión del general Tito. Esta incursión es una incursión del general Tito, un general romano que avanza con sus tropas contra el pueblo hebreo que se habría rebelado en el año 70 después de Cristo. En el año 70 se da esa gran rebelión y esa gran incursión que va a desembocar en unas fuertes matanzas de judíos, y muchos judíos que llegan a la diáspora y se esparcen por el mundo entero. Los comienzos
ahí está la pregunta y ahí está el gran problema. Hoy en día los historiadores bíblicos discuten con fuego y sangre esta pregunta: ¿dónde comienza la historia de Israel? ¿Dónde comienza? Para esa escuela que les he mencionado ya varias veces, solo existe lo que hemos descubierto, lo demás no. Entonces, no podríamos ir más atrás del rey Ahab sobre el siglo IX a.C., que es donde tenemos los descubrimientos que nos dan cuenta evidente de la existencia de las personas. O sea, a partir del rey Ahab ya tenemos evidencia de que sí existió. Y de hecho se encuentran documentos que nos relatan, documentos por supuesto extrabíblicos, estoy hablando, restos arqueológicos que nos permiten ubicar al rey Ahab en el mismo periodo que la Biblia lo ubica, y varios de los acontecimientos que la Biblia indica. De ahí para atrás, estamos hablando del siglo IX, de hecho finalizando el siglo IX, de ahí para atrás no hay nada de nadie. No hay nada de David, no hay nada de Salomón, no hay nada de Roboam, no hay nada de Jeroboam, etcétera, 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 hasta llegar a Ahab. David, siglo XI, finales del siglo XI. Saúl habría comenzado a reinar en el año 1040, estamos a mediados del siglo XI. David termina su reinado en el 970, 71, que es cuando comienza Salomón. Entonces, finales del siglo XI, principios del siglo X sería David. No hay nada de eso. O sea, desde el siglo X no hay nada en cuanto a esas personas, en cuanto a los reyes, mejor dicho, específicamente. Y tendríamos ya sobre el siglo IX. Entonces, ¿dónde empezar la historia de Israel? ¿Dónde empieza? Entonces, para algunos arqueólogos hay que empezarla con Ahab. Para otros hay que empezarla con David. Es decir, algunos que afirman que aunque no se ha encontrado nada, tenemos que aceptar su existencia y tenemos que empezar con David. ¿Por qué con David? Porque con David comienza el gran estado de Israel. Venga, ¿y qué pasó con Saúl? Luego Saúl no es antes de David. Para algunos historiadores, Saúl no es propiamente el origen del nacimiento de la nación hebrea. Sería algún gran guerrero que logra liberar al pueblo y todo, pero sin mayores éxitos. Pero el pueblo propiamente nace con David. Para un buen número de historiadores hoy en día. Dime. Bien, gracias por tu pregunta. A ver, acerquémonos a la pregunta con cuidado. ¿Me estás preguntando por cuál templo? Templo que hizo Salomón. No, pero ¿cómo dijiste? ¿Cuál templo? Primero. El primer templo. ¿Cuál es el primer templo? El de Salomón. ¿Seguro? ¿Seguro? Ya, eso es solo por molestar la vida, pero para que está bien decirlo así y así se conoce históricamente. Pero tengan presente una cosa, y ya les voy a decir por qué lo menciono. El primer templo no fue el de Salomón. Hubo un primer santuario en Siquem, en el norte. Cuando el pueblo llegó y conquistó Canaán, construyeron el primer santuario. Si leemos el primer libro de Samuel, los primeros capítulos, ¿qué nos dice allí? Que Samuel fue criado en el templo. Samuel. ¿Y cuál templo fue criado? Samuel. Si no había todo el primer templo, Salomón no estaba ni... Hubo un templo. Esto es solamente aquí chismes de cocina nomás, no quiero entrar en ese detalle. ¿Saben ustedes por qué a David se le ocurrió hacer un templo? ¿Por qué a David se le ocurrió hacer un templo? Pura arrogancia. El primer templo de Siquem era estrato 0. David quería un templo estrato 6. El primer templo, el de Siquem, estaba en la costa. David era paisa. No, perdón, era argentino, era argentino. Esto fue un problema de regionalismos. Ya había templo. Y David le dice, es que yo tengo
este santuario, este palacio, pero el arca del Señor está en una carpa. ¿Y por qué está en una carpa? ¿Por qué no lo dejó en el templo? Ah, no, porque lo había sacado de allá, porque como él era del sur, entonces su centro de gobierno lo hizo allá y todo eso. Era simplemente un dato ahí curioso, ¿no? Pero ahora volvamos a la pregunta tuya. El primer templo es el que conocemos como el templo de Salomón, el que se construye en Jerusalén. El templo se habría construido en el año 966, decíamos, y duró 7 años su construcción, así que en el 959 terminó su construcción. Ese templo habría sido arrasado por Nabucodonosor y su ejército en el año 586, 14 de julio, cuando invadieron y destruyeron todo el templo, acabaron con todo eso, ruinas, y se llevó cautivo el tercer grupo de 4 que se llevó cautivos a Babilonia. Se lleva ese año, el 586, ese tercer grupo, y el templo queda allí. Cuando el pueblo regresa, lo reconstruye, y es lo que llamaremos el segundo templo. El templo bajo la dirección de Zorobabel. Primer templo bajo la dirección de Salomón, segundo templo bajo la dirección de Zorobabel. Segundo templo. Dato interesante, muchos de nosotros hemos oído hablar del tercer templo. Hay un tercer templo, porque este de Zorobabel habría sido profanado por los griegos y vuelto una nada y demás, y entonces viene el tercer templo, que es el que conocemos como el templo de Herodes. En la historia judía moderna, no hablan del tercer templo. No existe un tercer templo. ¿Por qué razón? Ellos dicen no hay un tercer templo por la siguiente razón. El segundo templo, el templo de Zorobabel, fue construido todo. Sí, fue profanado por los griegos y demás, y eso fue muy triste todo lo que pasó. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? ¿Herodes construyó un tercer templo? No. Herodes cogió y desbarató el segundo templo, pieza por pieza. Saben ustedes que son construcciones de pieza, ¿no? Un armatodo, una Estralandia, decíamos en la época. ¿Cuántos conocieron Estralandia? Uy, esos son los viejos. Los que saben de Estralandia somos los viejitos. Sí. Bien. Como un armatodo, como una Estralandia. Sí, igual. Y entonces Herodes ordena y el templo se desbarata pieza a pieza, pone las piecitas muy bien al lado. Herodes levanta la montaña, la meseta, la levanta, hace una explanada mucho mayor, mucho más grande, y vuelven y arman el templo ahí. Entonces, para los judíos hoy, ese no es un tercer templo, ese es el segundo, ampliado. El mismo segundo, solo que fue levantado, fue remodelado, fue restaurado. Entonces, hoy se habla del segundo templo. Pero la historia es para que entendamos lo siguiente. Si el primer templo quedó allá abajo, las ruinas del primer templo quedaban abajo, no tenemos absolutamente nada del primer templo hoy. Bueno, ya tenemos algo, historia que les cuento más adelante con más detalle, pero ya tenemos algo, pero ¿qué pasa? Hoy en día, donde está la mezquita del padre, perdón, la mezquita de Omar, ¿conocen la mezquita de Omar? La cúpula de la roca. Sí. ¿Sí? ¿Esa? En fotos. ¿Cómo? En fotos. Hasta septiembre. Que tiene esa cúpula de oro allá, ¿no? Bien, donde está la mezquita de Omar, debajo de eso fue donde estuvo el primer templo. Debajo. De hecho, el segundo templo estuvo ahí en esa explanada. ¿Qué tanto abajo? No sé. Pero ahí estuvo abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Como esa zona donde está la mezquita pertenece en este momento al dominio musulmán, debajo no se pueden hacer excavaciones. De hecho, no la pueden hacer ni judíos ni musulmanes, pueden hacer excavaciones ahí. Está prohibido totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Como está prohibido las excavaciones, no se ha podido saber nada del primer templo, y todo lo que hablamos hoy es del segundo templo. Tenemos algunas ruinas del segundo templo. El muro de los lamentos pertenece a parte de las ruinas del segundo templo. Está el túnel, un túnel interesante que se puede excavar, que es el que excavar, no se puede caminar, se puede andar por allí, muy interesante, del segundo templo. Solo que pasó algo hace unos pocos años. Resulta que como esa zona está en manos de los musulmanes, primero para hacer cualquier cosa, mire, usted va a sembrar una mata en Israel, tiene que llamar a un arqueólogo. En Israel hay una ley muy rigurosa al respecto. Cualquier excavación que se vaya a hacer, primero tiene que tener un arqueólogo al lado.
Porque en Israel, en cualquier punto donde usted le dé por empezar a excavar, encuentra algo. Y dos, toda excavación comienza manual. Siempre. Cuando usted ya sepa lo que hay o lo que no hay, entonces listo, usted ya puede empezar a meter maquinaria. Hace unos pocos años, los musulmanes que tienen la autoridad sobre ese monte decidieron de manera clandestina comenzar a hacer excavaciones por debajo y arrancaron con maquinaria y todo de una vez. ¿Por qué? Primero que necesitaban que le rindiera, pero en realidad y lo que hay de fondo era justamente ir contra esa ley, porque la ley tiene un principio y es no destruir los restos que hay debajo, porque eso nos ayuda mucho a esclarecer cosas. Entonces los musulmanes con una intención metieron maquinaria y empezaron a escarbar allá abajo y sacaron, llevaban ya una gran cantidad de toneladas sacadas, cuando un joven estudiante de arqueología pasó por ahí accidentalmente y se dio cuenta de lo que estaba pasando, armó el escándalo más tenaz. El Estado de Israel no quería hacer nada por miedo. Realmente el escándalo fue tan fuerte que el Estado de Israel tuvo que intervenir, pararon la obra. Cuando la pararon, habían sacado ya 400 volquetadas de escombros. 400 volquetadas. Gran dolor para el mundo de la arqueología, para el mundo de la historia, para el judaísmo, para todo el mundo, un dolor profundo. Pero miren, las cosas terminan también sirviendo para bien. Israel, o los arqueólogos en Israel, se pusieron a la pata de los escombros, los encontraron y los recuperaron, los recogieron los escombros y los trajeron a varios lugares en Israel, en Jerusalén, y comenzó una nueva escuela de arqueología, una nueva forma, un nuevo método de arqueología que hasta el momento nunca se ha usado. Lo crea Israel, se hacen los padrinos, que se llama tamizaje. El tamizaje es una nueva forma de hacer arqueología, que consiste, lo que nunca se había hecho, consiste en lavar escombros. Es un proceso de lavado de escombros. En los últimos 2 años que hemos ido, las últimas 2 ocasiones que hemos ido a Israel al curso de arqueología, bueno, siempre que vamos, participamos nosotros de arqueología, hacemos arqueología con nuestras manos. Allá sí vamos con gorrito y con brochita y con todo y palita y hacemos arqueología también. Y en los últimos 2 años hemos acompañado el proceso de tamizaje, hemos tenido acceso a ese material. ¿Sabe qué es lo lindo de eso? Que todo eso pertenece a la época del primer templo. Cosas del segundo y del primer templo. Y hoy por hoy se han podido descubrir cosas. Por supuesto que todo lo que se ha encontrado, bueno, no todo, pero los elementos han estado dañados, desbaratados y todo, pero se han encontrado muchas monedas, se han encontrado muchos materiales, restos interesantísimos que dan cuenta de esa época. Entonces, eso es todo lo que tenemos, pero de hecho es muy poquito. Casi todo lo que se ha encontrado pertenece a la época del segundo templo, ¿sí? Pero hay algunas cositas allí, pero no hay más. Y no es posible, en este entorno no es posible, más de los túneles que son del segundo templo y la explanada que es del segundo templo. Del primero no hay forma, por ahora no hay forma de conocer nada. De la época del segundo templo, del primer templo, perdón, de la época del primer templo, lo que se ha encontrado, que sigue siendo hoy motivo de mucho debate, es el Palacio de David, ¿sí? La casa de David, el lugar de David, el santuario de David. Pero es un lugar que, si bien es cierto, ha sido reconocido por los arqueólogos que lo han descubierto, hay muchos que niegan que eso haya sido la casa de David. Entonces, sobre eso hay discusiones fuertes, pero esa sería la construcción que correspondería al periodo del primer templo. Y unos vestigios de unas escaleras que hay en el costado occidental de las murallas, que también serían unos rastros pequeños que habría del segundo templo. Pero todo eso hoy en día es motivo de mucha discusión. Bien, entonces la historia iría desde los inicios, pero la pregunta es ¿dónde inicia la historia de Israel? Entonces, esa pregunta, como nuestro curso no es propiamente historia, y así lo fuera, no se trata de que nosotros resolvamos lo que los grandes expertos no han podido resolver, entonces sencillamente lo dejamos planteado en esos términos,
para que sepan ustedes que hay muchas escuelas de pensamiento. Hay quienes comienzan la historia de Israel con Acab, quienes la comienzan con David, quienes la comienzan desde Saúl, cuando nace el Estado de Israel, pero hay quienes la comienzan desde Moisés y hay quienes la comienzan desde Abraham. ¿Dónde comenzarla? Decisión de cada uno. Dale. Una preguntita, ya que estabas hablando del primer, segundo templo, ¿es cierto que los judíos están planeando construir un tercer templo y que están, digamos, haciendo todo el aparataje y todo para en algún momento restaurar un tercer templo? Pues también tiene derecho a salir. Gracias. Sí, es cierto, es cierto. De hecho, no es solamente cierto eso, es cierto que el templo ya está. El templo, otra vez, al igual que en los tiempos antiguos, se va a hacer, pues tratando de ser lo más cercano, y es por piezas, es decir, es de armar. Hay una, bueno, el judaísmo hoy en día está sectorizado, está separado, hay sectas judías, como siempre lo ha habido y en cada religión lo hay. El judaísmo no es uno solo, hay unos brazos ortodoxos, hay unos brazos radicales del judaísmo, y especialmente en manos de esos ortodoxos es que se encuentra ese trabajo. Hoy en día es fácil ver en las calles de Israel, uno va en determinadas ciudades particularmente y encuentra en las esquinitas judíos ortodoxos pidiendo donaciones, y hacen una alcancía en la forma del templo pidiendo que la gente allí done, y mucha gente ha donado, y hoy por hoy son muchas cosas que están listas. El templo está, el material del templo, las piezas están. En la época de la ley mosaica había un tipo de ganado particular que era el que se ofrecía en ciertas formas de sacrificio, que era un ganado rojizo, y eso se ha perdido, esa especie se perdió durante muchos años, y después de fuertes trabajos lograron revivir la especie, hoy está. A partir del descubrimiento del mapa del genoma humano, Israel se ha preocupado muchísimo por tratar de determinar las tribus de donde pertenecen, y se han logrado establecer algunas, pero en particular se ha logrado establecer algunos grupos de levitas, ya están identificados algunos levitas, y todo eso por supuesto es con una preocupación muy profunda de la construcción del templo. Pero no es lo único. Arqueológicamente, la arqueología aportó un dato supremamente interesante, que no sé si hay un marcador por ahí, ¿no? ¿Tenemos un marcador de punto, padre? Hay un dato interesantísimo que ha arrojado la arqueología, y es que el gran problema para el templo, para la construcción del templo, es que se ha dicho que el templo estuvo exactamente donde está la mezquita de Omar, que ahí estuvo, sí, el templo. No obstante, esa meseta, esa esplanada, ahí la mezquita no es la única, esa mezquita de la cúpula dorada no es la única, hay varias mezquitas allí importantes, pero de acuerdo a varios estudios modernos, se pudo establecer que el templo no estuvo exactamente donde está la mezquita, no fue exactamente allí, y hay una razón muy particular, y es que el templo tenía una disposición muy clara, donde las puertas al abrirse daban hacia el oriente, que el oriente ha sido un tema muy particular, la ubicación allá ha sido muy particular, siempre lo fue en temas de la orientación arquitectónica. La adoración era hacia el oriente. Del oriente, va a decir el texto, viene el Mesías, hacia el oriente queda el Monte de los Olivos, bueno, una cantidad de cosas allí. Si las puertas al abrir se daban hacia el oriente, el templo nunca pudo haber estado donde está la mezquita, porque el templo entonces hubiera estado así, ¿sí?, en el otro sentido. Cuando logra determinarse eso, se puede establecer que el templo no estuvo exactamente aquí, sino que estuvo atrás de la mezquita, a un lado, y en orientación hacia en otro sentido. Eso ha generado ciertas especulaciones frente a la posibilidad de... gracias, padre. Gracias.
Jerusalén antigua, creo que alcancen, voy a dejar aquí un poco grande. La Jerusalén antigua es un poco más o menos en esta forma, un poco. Está dividida en 4 cuartos, son 4 barrios. Poco más o menos así. En donde aquí tendríamos el cuarto o el barrio musulmán. Y aquí arriba es donde está la mezquita de la cúpula dorada. Aquí tenemos el barrio judío. Este es el barrio cristiano. Y este es el barrio internacional, el barrio armenio. Este es el muro de los lamentos, esta parte, acá. Es el muro de los lamentos. Y por acá, por debajo, se sube, se mete a los túneles del templo. Entonces, si el templo hubiera estado exactamente aquí, el templo hubiera estado en esta disposición. Y lo que se ha podido terminar, el oriente es hacia allá, el templo debió haber estado aquí, con orientación hacia allá. Lo que despertaría entonces esa hipótesis o esa posibilidad de que en algún momento el pueblo hebreo llegara incluso a negociar, el pueblo hebreo, no los judíos actualmente, pero los judíos lograran llegar a negociar políticamente para que no se tuviera que desbaratar la mezquita de Omar y se pudiera construir el templo. Eso es una especulación que hay allí, una idea, pero nada más. Okay. Pero sí es cierto que se materializa. Gracias. Bien, independiente.